Bueno, pues estamos de vuelta. Cerramos este primer día del Smart Fest, hoy 23 de mayo del 2023 en la ciudad de Mérida, y lo cerramos con broche de oro porque tenemos el enorme gusto de tener aquí con nosotros a Alejandro Piscitelli, un reconocido académico, filósofo argentino, que nos va a hacer una presentación y que vamos a comentar después de que la haga. Pero antes de que empiece, me gustaría darle la bienvenida a Alejandro y que nos platique brevemente quién es, qué hace para que el público que nos ve y nos escucha te conozca un poco. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, Leonardo, a todo tu equipo. Muy contento de estar en Mérida a pesar de las cenizas, que lo hicieron más difícil, entonces más contento por haber llegado. Y México es un país que yo adoro. Alguna vez pensé que si me tuviera que nacionalizar de otro que no fuera el argentino sería mexicano, más que español o norteamericano, ¿no? Viví acá muchos años y me encantó. Y justamente cuando viví acá, entre los años 14 y 17, tuve la suerte de trabajar en muchos proyectos, algunos públicos, algunos privados, en un colegio, por ejemplo, en Coajimalpa, donde hicimos un proyecto de transformación digital de todo el colegio, que fue muy interesante porque la directora me llamó para que hiciéramos, tenían 200 iPads en un colegio de 1100 alumnos, y me dijo, ¿compramos más iPad o compramos computadoras? Y le dije, mira, no sé, ¿qué compramos? Pero antes que comprar, veamos qué queremos hacer. Y lo que queremos hacer es un proyecto de qué? De usar Bring Your Own Device, que todo el mundo tenga su aparato, está bien, pero en realidad no alcanza con eso. Si queremos hacer un proyecto interesante de transformación digital, cultural en la escuela, tenemos que hacer un proyecto de cultura digital. Y un proyecto de cultura digital que implica, bueno, nuevas arquitecturas de aprendizaje, cambiar los espacios físicos, como uno está pensando en la ciudad tanto, ¿no? Bueno, hay que cambiar todos los espacios físicos de la escuela. Tenemos que poner un espacio maker, fue el primero que hubo en América Latina, inmenso, gigantesco, donde está la biblioteca. También tenemos que mejorar la conectividad, tenemos que tener conectividad profesional, como tiene una empresa dentro de la escuela. Y después vemos los dispositivos. Hicimos un proyecto que nos costó 3 años armarlo, muy costoso, pero muy exitoso, muy interesante. Y ese fue uno de los ejemplos. Otro ejemplo, trabajé en el ILSE, en el Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa, con proyectos de educación disruptiva a nivel masivo. Y ello fue jalonando un montón de actividades que vengo haciendo ahora hace cerca de 50 años. Pensá que me recibí en la universidad en el año 71. Eso es hace mucho, mucho tiempo. Pero desde siempre me interesó la filosofía de la ciencia, siempre me interesó la epistemología, siempre me interesó la sociología del conocimiento, cómo evolucionan las ideas, por qué algunas ideas triunfan y otras no. Siempre me interesó el trasvasamiento disciplinario. Me estaba muy incómodo. Me decís, vos sos filósofo. Bueno, no sé si soy filósofo. En realidad estudié filosofía hace tanto tiempo, pero estudié matemáticas, estudié biología, hice un máster en sistemas en Estados Unidos, otro máster en ciencias sociales en Buenos Aires. Y a mí lo que me interesa básicamente es la complejidad, el fascinante mundo de la complejidad y cómo evitar a rajatabla reducirlo, simplificarlo, bastardearlo, encapsularlo y creer que podemos prescindir de la complejidad. Cuando uno se mete en el mundo de la complejidad, entonces entra en el mundo de la ecología, entra en el mundo de la biología, en el mundo de los fenómenos naturales, en el mundo de la evolución. Y todo eso acompañado de lo que fue toda esta transformación tecnológica, digital, de los últimos 50, 60 años. Yo vengo trabajando en temas de inteligencia artificial desde los años 70, siendo que la palabra se acuñó en el año 56, hacía 15 años que se había acuñado, ¿no? Ahora ya pasaron 80. Entonces vi aparecer las distintas generaciones de computadoras. Cuando hice el máster en sistema en Estados Unidos, pude empezar a utilizar computadoras personales. Cuando volví a Buenos Aires, que trabajaba en la Secretaría de Planeamiento, introduje el uso de computadoras personales y en redes. Después lo mismo en Claxo, que es el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Siempre hubo este intento, digamos, de no atrapado por una de las dos culturas en las que generalmente todos nos formamos. La cultura científica, que es una cultura de transformación, que es una cultura que te permite entender, que es una cultura que te muestra cómo funcionan las cosas, pero lamentablemente
no lo hace dentro de un horizonte ético, deontológico. El tecnólogo, el científico se manejan más con un criterio de si algo puede ser hecho, debe ser hecho. No importa para qué ni cómo. Y por el otro lado, con una pata en el humanismo, empecé estudiando letras en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Era muy pobre, me pasé a filosofía y siempre tuve ese cabeceo, ¿no? Ese ir mordisqueando alternativamente ciencia, arte, ciencia, humanidades, ir y volver. Y eso fue de alguna manera lo que marcó muchas de las iniciativas y de los proyectos en los que estuve involucrado todos estos años. Muy bien, muy interesante y bueno, me da mucho gusto que compartamos esta pasión por la complejidad. Como lo hemos platicado, Alejandro, este programa del Smart Fest fue concebido con ese propósito, con el propósito de explicarle a las y los jóvenes universitarios que la ciudad es un ecosistema complejo, que nada es sencillo en la ciudad, que formamos parte de ese ecosistema. Y entonces la idea es cerrar el día con esta plática que estamos teniendo. Nos vas a dar una presentación. En un momento te damos el espacio para que nos presentes lo que nos traes preparado y para posteriormente cerrar con algunos comentarios sobre el mismo. Entonces, Perfecto. adelante con tu presentación. Muy amable, gracias, Leonardo. Bueno, el tema de las Smart Cities es un tema del que se viene hablando hace muchísimo tiempo y se han hecho muchos intentos de diseñar Smart Cities. Estamos en un evento de Smart Cities, en el 8º. Pero curiosamente esta mañana cuando comenzó la plática, uno de las personas que estaban en el presidium dijo: ¿y qué hacemos con la pobreza? ¿Y qué hacemos con los problemas habitacionales? ¿Y qué hacemos con la segregación social? ¿Y qué hacemos con todos los problemas que hay en el mundo? La pandemia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces se me ocurrió que para esta pequeña charla, que no durará más de media hora, está dividida en 4 partes, viéramos algunas cuestiones que tienen que ver no solamente con los dispositivos, no solamente con la tecnología, no solamente con los proyectos y con muchos de los temas que se están hablando durante este congreso, sino con cuestiones más conceptuales. En muchas de las charlas que tuvimos a lo largo del día, la gente decía: es un problema de modelo mental, es un problema de cultura, es un problema de dificultad para entender lo que está pasando. Lo mencionaron en las entrevistas, es un tema de complejidad. Y por eso vamos a ir rápido pasando por algunas cosas que tienen que ver más con la tecnología, para ver después las limitaciones de la tecnología, ver cómo podemos sobrepasar esas limitaciones e ir investigando en qué dirección tendríamos que formar a los profesionales para que puedan trabajar en esas dinámicas tan difíciles de lo que se mencionó varias veces hoy, que es lo transdisciplinario o lo antidisciplinario. Para eso necesitamos un nuevo vocabulario. Este vocabulario hace muchos años se llamaba el vocabulario de VUCA. Decía, estamos viviendo en un mundo VUCA. ¿Qué es un mundo VUCA? Es un mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo. Es un mundo VUCA. Pero esto en realidad es viejo, tiene 30 años. Estos modelos de cambio necesitan ayornarse. Y por eso ya no hablamos más del mundo VUCA, sino que empezamos a hablar de los entornos BANI. ¿Y qué son esos entornos BANI? Bueno, esos entornos BANI tienen que ver con el mundo que estamos viviendo hoy, el mundo prácticamente post-pandemia. Es un mundo frágil, es un mundo ansiógeno, es un mundo no lineal y es un mundo literalmente incomprensible. Por eso tenemos los problemas que tenemos. No por falta de interés, no por falta de formación o de formación, no por falta de capacidad, ni por malas intenciones de actores que no quieren que las cosas cambien. Sino que realmente cuando todo es frágil, ansiógeno, no lineal, incomprensible, las cosas se ponen muy, pero muy complejas. Y se complejizan aún más cuando fenómenos como el de la inteligencia artificial, que es de lo único que se está hablando en este momento, por lo menos desde noviembre del año pasado, cuando se liberó el ChatGPT, atraviesa todas las discusiones, atraviesa todas las páginas de los diarios, atraviesa todos los comentarios y lo en una charla recién, ¿no? ¿Qué podría hacer la inteligencia artificial para diseñar Smart Cities? Esta etapa de la revista Chilango es de diciembre del año pasado. Yo me compro la revista en el aeropuerto, camino a Guadalajara, inteligencia artificial en la vida chilanga. Dije, bueno,
puede ser interesante. No le presté atención a la bajada que dice la primera portada en Latinoamérica hecha con inteligencia artificial. Esos dibujos no son dibujos, esos dibujos son generados por estos programas nuevos que se llaman Text to Image Converters. Son programas generativos donde uno le pone en un recuadro una expresión y el programa genera estas imágenes. La distancia que hay entre lo que pone y lo que encuentra es absolutamente increíble. Y todo el número está dedicado a eso. Me llamó mucho la atención. Poco tiempo después apareció en tapa de la revista Time el ChatGPT. La revista Time en general pone tapas muy sofisticadas, muy gráficas, y sin embargo acá lo que ponía era la pantalla del ChatGPT. La revista La Nación en Argentina hizo lo mismo. Entre la filosofía, la ciencia ficción y la vida cotidiana, la especie humana diseña una nueva relación con máquinas y robots. Si el ChatGPT tuvo ese impacto, fue porque en solo 5 días llegó a 1 millón de usuarios. 5 días, 1 millón de usuarios. En 2 meses, a 100 millones de usuarios. Son cifras brutales. Ahora, estamos hablando de tendencias tecnológicas. Fíjense las cosas que están dando vueltas. La inmortalidad como servicio. Vivimos 40 años, hace 150 años, ahora vivimos 80. Los bebés que nacen hoy van a vivir de 100, 120 años. Aparecen las superaplicaciones. El fintech, a pesar de la caída de los bancos en el Silicon Valley, etcétera, sigue teniendo una potencia enorme. Bots en las casas. El boom de los biomateriales, de lo que estuvimos hablando entre nosotros todos estos días. Narices digitales. Agentes tecnológicos regenerativos, la India, que está compitiendo con China, todo tipo de monitoreo en la salud. O sea, la tecnología avanza, que es estupendo, increíble. Y aparece toda esta cuestión de las Internet de las cosas, ¿no? Que tiene básicamente mucho que ver con las ciudades smart, con las ciudades inteligentes, porque va de los wearables, que son los que tenemos acá, los smart homes, que es el paso que ya muchas casas vienen diseñadas como smart homes, y la idea es que la smart city sea un conjunto de smart homes con todo este tipo de dinámicas y de dispositivos, y llegar a lo que va a ser la industria smart, ¿no? Entonces, la tecnología nos promete todas estas cosas maravillosas. Pero miren lo que pasa, la tecnología quiere, pero el popo decide. Y lo vemos entonces que por más que programamos esto con meses de antelación, por más que decimos vamos a ir a donde queremos, etcétera, etcétera, ahí dice delayed, porque esa forma eufemística que tiene Aeroméxico de no poner canceled, ¿no? Pero así como vemos esto delayed o cancel, esto pasa en muchos órdenes de la vida. La tecnología propone, pero otros factores disponen. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Última palabra de este vocabulario. Hablamos de Bunny, hablamos de Bunny, hablamos de Buca y ahora hablamos de Rupt. Rupt es el mundo del 2023. Un mundo rápido, impredecible, paradójico y enredado. Rápido, impredecible, paradójico y enredado. Que es interesante porque es un mundo no para padecer, no para vernos limitados por eso, sino utilizando estas dinámicas, el relacionamiento metafórico, hacer sentido colectivamente, pensar en forma integrada y reconociendo los patrones, convertimos eso que es algo limitante en algo que nos da una nueva realidad, una nueva comprensión, nuevas posibilidades y transparencia. Pero hay que hacerlo eso, hay que navegar el Rupt, ¿no? Si esto sale todo bien, si nosotros tenemos todas tecnologías que nos van a dar smart homes, smart cities, etcétera, etcétera, ¿nos llevarán a un nuevo mundo feliz, como el que decían Huxley y Orwell hace 70, 80 años atrás? Toda tecnología, y acá entran todas las que están en Smart City, pasan por este ciclo que se llama el ciclo hype, el ciclo expansivo de cualquier tecnología. Empieza abajo como algo que emerge de pronto, después le pasó al ChatGPT, que en realidad no nació la semana pasada, sino que la inteligencia artificial tiene 80 años. Y el Machine Learning tiene 40 años. Y los dispositivos de Deep Learning tienen 6, 8 años. Viene esto que se llama el pico de las expectativas infladas y después viene la gran desilusión.
Van a ver que ahora en los próximos 6 meses todo va a ser, pero el chat GPT no hace tal cosa, pero el chat GPT no inventó tal cosa, pero etcétera, etcétera. Hasta el otro día lo endiosábamos. Bueno, lo mismo que pasa con un futbolista cuando pierde el mundial o cuando pierde un partido, ¿no? Cuando va ganando, todos estamos con él. Cuando va perdiendo, todos nos vamos al agujero este de la desilusión. Y después viene el plató de la productividad, que es el lugar a donde queremos situarnos nosotros. Están pasando cosas increíbles. Bruce Willis, que prácticamente ya no puede actuar, vendió sus derechos de actuación y se van a hacer películas con los fotogramas de las películas anteriores que él hizo. Con eso podemos revivir a cualquier actor, con eso podemos hacer cualquier película como si estuviera viva la persona que queramos, ¿no? Y eso es parte de la inteligencia artificial. Podemos escanear lo que está leyendo la gente y podemos ver las imágenes que tienen en la cabeza. Esto es parte de todas estas tendencias tecnológicas. Por otro lado, tenemos el cambio climático, el popo, no sabemos qué va a pasar con esto, con lo otro, la pandemia, etc. Y se nos plantea la ética de la extinción humana, como nunca antes. Al punto que hay gente que está preocupadísima. Hay un centro que se llama el Centro para la Tecnología Humana, que lo dirige este chico, muy joven, que fue un ético de Google, que dice que lo que las armas nucleares son una amenaza para el mundo real, la tecnología lo es para el resto. O sea, equipara las armas nucleares con la inteligencia artificial. Y está gravísimo eso. Gracias. Por eso, ni siquiera nos alcanza el famoso Zygmunt Bauman, que hablaba de que todo se había vuelto líquido. Que el mundo estaba líquido, que el amor era líquido, que la sociedad era líquida, que la ética era líquida. Se volvió gaseoso todo. Estamos viviendo en un mundo gaseoso. ¿Cómo actuamos en un mundo gaseoso, no? Y en eso de actuar de un mundo gaseoso, vamos a ver qué propuestas nos dan las Smart Cities y hasta qué punto eso alcanza para entender lo que está pasando. Necesitamos ir más allá, ir a lo que llamamos las Cognitive Cities. Ayer nos distribuyeron una revista que tienen ahí una pequeña postal que si la escanean va a llevarles el contenido de la revista. Y la revista tiene estas 10 ciudades que son las ciudades más smart del mundo. Es una lista rara, porque que Toronto sea una ciudad smart, bueno, Ámsterdam, pero figura Nueva York. Y los que vivieron en Nueva York y los que viven en Nueva York saben que Nueva York es la ciudad más caótica que hay en el mundo. Y sin embargo tiene un montón de motivos para ser una de las Smart Cities. Insólito. Nunca se hubiese imaginado uno eso. O Londres, o París, o Tokio. Y estas ciudades son las que tenemos hoy. Pero ¿qué otros modelos de ciudades podríamos tener? Este es un proyecto que se está construyendo en Riad, Arabia Saudita. Our cities will be much more than just places to live in. The future is here and it's real. Introducing the new Murano, the world's largest modern downtown. Designed with the people at its front. Helping make Riyadh one of the top 10 most livable cities in the world. And at its center, a new icon, the Mukah. The world's first immersive experiential destination, a gateway to another world. At a scale that's unprecedented and unforgettable, where you'll see all the thunders of Medifield and your heart breaks. As you dine with gentle giants, explore a world of magic, or live on Mars, where your retail experience is completely reimagined. And you feel at home in another world. This is the new face of Riyadh. A gateway to another world. New Morocco. Bueno, los árabes son ambiciosos. No les alcanza con imaginar una nueva ciudad. ¿Por qué no podemos pensar en una ciudad todavía más increíble,
La ciudad se llama La Línea. Solo 200 metros de ancho, ¿no? 2 cuadras. Entonces, son modelos de ciudades absolutamente increíbles. Se fabricarán, se diseñarán, existirán. Probablemente sí. Pero es una ciudad para 9 millones de habitantes. ¿Cuántos habitantes tiene el mundo? 8.000 millones. O sea, hay una pequeña distancia entre poder hacer eso y lo que tiene que ver con la experiencia de todo el mundo. Las Smart Cities, entendidas como dispositivos, donde vamos midiendo cosas y vamos modificando la provisión de servicios, etcétera, se quedan cortas. Por eso la gente empieza a decir, smart es reactivo. Necesitamos algo que sea mucho más en tiempo real y combinado, que es lo cognitivo. Necesitamos una inteligencia cognitiva dentro de estas ciudades. Necesitamos toda esa participación de la que se habló hoy. Necesitamos todas estas cuestiones que tienen que ver mucho más con dimensiones culturales, no solamente tecnológicas. Las resistencias. En las charlas que tuvimos hoy acá se hablaba, por ejemplo, de normativa. La normativa no cambió. Para los arquitectos la normativa a veces es una cosa, preferían que no hubiera ninguna para poder hacer cualquier cosa. Y sin ningún tipo de control o de constricción, también podemos entrar en delirios modernistas utópicos, como los que tuvo el racionalismo y el funcionalismo hace 100 años atrás. Entonces, tenemos que imaginarnos no solamente el problema del consentimiento de datos. Piensen, por ejemplo, en el caso de inteligencia artificial, que todas las bases de datos en las que fueron entrenados los programas fueron robadas directamente por empresas de primera línea y usaron todos los datos que había en el mundo sin pedir permiso, todas las imágenes. Getty, por ejemplo. Getty le está haciendo un juicio a todas las plataformas que tienen que ver con generación de imagen por haber usado esas imágenes, ¿no? ¿Qué es una ciudad cognitiva? Tiene que ver con esta idea de comunidad datacéntrica, ¿no? Y hablamos de aprendizaje, de memoria, de experiencias que mejoren la vida urbana. No se trata de automatización, porque acá hablamos demasiado de automatización, hablamos mucho de dataficación, hablamos mucho de dispositivos electrónicos que nos solucionen la toma de decisiones, pero prácticamente personal, nunca colectiva, nunca social, ¿no? Y eso es lo que cambiaría en una sociedad cognitiva. Cuando uno habla de Smart Connections, está pensando en un montón de dispositivos que están dando vueltas en este momento, que hay que ir integrando, pero no solamente desde el punto de vista de la oferta, sobre todo desde el punto de vista de la demanda. Recién le preguntaban a una persona que trabaja en Córdoba, ¿no? Dice, ¿cómo viene esta cuestión de la oferta y de la demanda? No es simplemente oferta. Nosotros tenemos por el lado de la demanda, del ciudadano, de la persona, de la gente que está pidiendo los servicios, y no de la oferta tecnológica de las compañías o de los negocios de las industrias. Y hay una gran asimetría ahí, ¿no? Entonces, cuando uno mira este tipo de datos y mira siempre y dice, mira qué bueno, cómo vamos mejorando los beneficios, niveles de criminalidad, etcétera, la gente que trabaja en serio en estos temas reconoce todo el tipo de bias que hay en estos sistemas, ¿no? Que están demostrados y comprobados contra los negros, contra los marginados, contra las personalidades que no pueden defenderse. Recién estamos hablando de ejemplos de phishing y de fraude en poblaciones mayores. Bueno, todo ese tipo de cosas no están contempladas en estas propuestas. Entonces, lo que tenemos que hacer es sí reconocer la importancia de todas estas tecnologías, pero tamizarlas a través de lecturas que no son las convencionales, que no son las tradicionales.
Lecturas que tienen que ver no solamente con esos acrónimos que dijimos antes, sino que tienen que ver con filosofía, que tiene que ver con epistemología, que tiene que ver con cosmología, tiene que ver con ecología, tiene que ver con biología, tiene que ver con evolución, con un montón de dimensiones que generalmente no son vistas y no son analizadas. Y yo comentaba hace un rato que desde la habitación, en el hotel en el que estamos nosotros, si te asomás vas a ver algo muy parecido a eso. ¿Y eso qué es? Es el plano de Brasilia, que no es una ciudad muy simpática para vivir, donde está todo dividido, ¿no? En Brasilia no hay residencias por un lado, hay negocios por el otro, hay oficinas gubernamentales por el otro. Hay como un intento extremo de ir separando todas las funciones vitales y de que uno se dedique a tal cosa en tal lugar, y tal cosa en otro lugar y tal cosa. Y si mirás de la habitación del hotel ves algo muy parecido a esto, por lo menos en estas 20 cuadras alrededor. Es una especie de mini Brasilia, y Brasilia no es una ciudad simpática ni interesante para vivir. Si la miráramos con los ojos de una computadora, esa Brasilia, o en la zona esta en la que estamos viendo nosotros, veríamos una cosa muy rara. Lo que estamos viendo ahí es el paisaje en general, y esos cuadraditos que ven ahí, esos cubos, esos paralelepípedos, son las personas. Para un coche autónomo, para un sistema automatizado, las personas son simplemente unos cuadraditos que son parte del paisaje. Hay que tratar de no pisarlos nada más. Pero no tienen otro valor, porque lo que se optimiza en el mundo de los coches autónomos es la circulación de los coches, no el de las personas. Y recién lo decía también otra de las invitadas a los paneles de hoy, ¿no? Que cuando vos necesitas peatonalizar una calle, flor de lío que se arma. Otras cosas sí se pueden hacer sin demasiado costo y sin demasiado problema. Para complicar las cosas todavía mucho más, estamos viviendo un momento de convergencia hombre-máquina. Fíjense que a la izquierda tenemos la historia de la humanidad en millones de años, el Homo habilis, el Erectus, el Sapiens, el Neanderthalis, todos los tipos de Homo que nosotros conocemos en la antropología y en la biología. Pero a la derecha empezamos a tener los seres humanos que somos nosotros en los últimos 50 años, por eso el Homo cyberneticus, no casualmente el Homo optimus, las ciudades que estamos hablando de Le Corbusier, las ciudades que estamos viendo del Barón de Haussmann, las ciudades que fueron diseñadas por un famoso arquitecto en Estados Unidos con autopistas, es la ciudad óptima. Óptima para lo que ellos consideran que es óptimo, para la circulación de los coches, para la circulación de la mercancía, pero no probablemente para la circulación de la gente, ¿no? Y no sabemos qué pasará cuando vienen los nuevos tipos de homos, ¿no? Un modelo de a dónde va todo esto es este, que ya está en práctica. Esto no es un proyecto, este es la estrategia pública que tienen los Emiratos Árabes Unidos de nueva generación de gobierno. Y el ministro tiene un ministro de inteligencia artificial desde el año 2017. Y este ministro de inteligencia artificial cuando lo nombraron tenía 29 años. O sea que están pensando directamente. Nosotros estamos hablando acá de Internet de las Cosas, estamos hablando de sensores, de qué hacemos con el bus inteligente, etcétera. Y ellos están pensando directamente, están diseñando toda una estrategia de gobierno basada en inteligencia artificial. Vamos a ir cerrando
tratando de mostrar qué tipo de profesionales necesitamos nosotros diseñar para poder pensar las cosas desde otro lugar, para poder pensar desde Bani, para poder integrar las disciplinas en transdisciplinas o antidisciplinas. Pero para eso hay que tener muy en cuenta esto que dijo Edward Wilson. Los problemas que tenemos nosotros es que sentimos igual que una persona del Paleolítico. Somos tan irracionales como lo eran ellos, y tan violentos y agresivos como eran ellos. Tenemos instituciones medievales. Cuando hablaban recién de Córdoba, tardó 45 años en cambiar lo que tenía que hacer el marco regulatorio. Y puede tardar 400 años. Las universidades prácticamente no se modifican. Existen desde el año 1088 en Bolonia. Y para peor, tenemos emociones paleolíticas en instituciones medievales y tenemos un poder tecnológico inmenso como veíamos recién. No tenemos solamente palos y piedras. No era mucho problema cuando se peleaban los neandertales porque se mataban con palos y piedras y podían matarse de a poquitos. Estamos todos pendientes de si Putin va a tirar la bomba atómica antes que perder la guerra. Y eso es muy diferente, porque estamos viviendo con tecnologías propias de dioses. Y eso es totalmente distinto. Por suerte hay gente que nos ayuda a pensar estos problemas. Este es el señor James Scott, un libro viejísimo que nadie conoce, que tiene más de 20 años. Se llama Mirando como el Estado, cómo ciertos esquemas para mejorar la condición humana han fracasado. Y está dedicado, entre otras cosas, al diseño de ciudades y a toda la teoría de Le Corbusier. Mostrando que cada vez que uno quiere mejorar las cosas, desconociendo la naturaleza humana e imponiendo marcos regulatorios súper cientificistas y que tienen que ver básicamente con esta concepción arrogante de la ciencia, dura, que entiende y que modifica y que puede hacer lo que quiere, lleva a los problemas que se mencionan en el libro y que nosotros padecimos en muchos lugares. Y más propedéuticamente, más para ayudarnos a entender cómo podríamos construir este nuevo tipo de ciudades, está este libro de Ben Green, un libro muy reciente del MIT, donde habla, fíjense qué interesante, dijo, The Smart City no, dijo The Smart Enough City, poniendo la tecnología en su lugar para reclamar y para reapropiarnos de nuestro futuro urbano. Muy interesante este hombre. Para ir cerrando rápido lo que tiene que ver con los polímatas, fíjense esta cosa, hay que tener la capacidad de tener en la cabeza dos ideas opuestas al mismo tiempo y a pesar de ello no dejar de funcionar. La tecnología es buenísima, sí, la tecnología es peligrosísima, sí. ¿Y cómo hacemos para funcionar en esa dimensión? Por eso lo que proponemos, en los últimos 5 minutos los dedicamos a esto, es diseñar políticas. Diseñar políticas para diseñar polímatas. Diseñar polímatas, the name of the game. Hay gente que dice que estamos viviendo en un mal momento histórico, que hay un rendimiento decreciente del conocimiento. Y este gráfico lo explica, y puede ser que no haya ideas tan brillantes como las que había hace 50 o 100 años atrás. Pero lo que también sabemos es que si queremos predecir el futuro, lo que mejor podemos hacer es inventarlo. Y no que otros lo predigan y lo hagan por nosotros. Tenemos que crearlo nosotros, este futuro. Y entonces uno tiene que saber que los futuros son muchos. Puede haber futuros probables, plausibles, preferibles, posibles y un evento inesperado. Ese rojo ahí arriba que ustedes están mencionando, ese es el COVID. Y ese rojo que está ahí arriba es la inteligencia artificial. Y eso no lo controlamos nosotros. Esto que les estoy comentando viene de muchos años, como hablamos recién en la charla inicial, de haber trabajado en un montón de instituciones y de lugares con colegas, muchos antidisciplinarios. En una cátedra que tenemos en la Universidad de Buenos Aires fuimos cambiando, hablábamos de antropología del ciberespacio, hablábamos de lectoescritura en la era de Internet, también después nos dedicamos a las humanidades digitales y lo último que vimos fue todo el tema del capitalismo en las plataformas. Una cátedra universitaria a lo largo de 25 años que fue acompañando todos estos desarrollos y trató de alguna manera de domesticarlos o por lo menos de no ser domesticado por ellos. Y en ese camino encontramos a Neri Oxman, de la que estuvimos hablando estos días. Neri Oxman, que es una arquitecta israelí, médica, estuvo en el ejército de Israel, no combatió, pero sí anduvo 2 o 3 años con armas encima. Y ella ayudó a diseñar esto que se llama el Círculo de Krebs, que dice que cualquier actividad que hacemos los seres humanos está atravesado por el arte, la ciencia, la ingeniería, el diseño. Todo. El periodista también. El economista también. El ingeniero también, el zoólogo, todo el mundo. No es que somos artistas o científicos, somos diseñadores e ingenieros. Somos las 4 cosas todo el tiempo. Y esta
hacer las cuatro cosas al mismo tiempo llevó a que hace 2 o 3 años, después, en la pandemia, porque nos agarró la pandemia, creáramos una cátedra en la Universidad de San Andrés que se llama Escenarios Futuros, y en donde trabajamos el tema de viniendo otros no humanos, esto que se llama una epistemología simbionte. Y lo que hacemos básicamente ahí es a lo largo de todo un cuatrimestre trabajar cómo piensan y sienten los animales, las plantas, las máquinas y los aliens para diseñar escenarios de futuro. No ya de lo antropocéntrico, no solo desde lo humano, sino de todas estas otras dimensiones. Y los temas que se tratan ahí tienen que ver con los laboratorios, con la mente elástica, con lo antidisciplinario, con la neuroficción, con los wicked problems, los problemas malditos, que son los que tenemos que trabajar y desentrelazar, ¿no? Y ahí aparecen estos polímatas. ¿Quiénes son los polímatas? Son los que nosotros hemos decidido ubicar como tales. Por ejemplo, los Beatles. ¿Por qué? Porque fue una banda creativa, porque fueron más famosos que Jesucristo. David Bowie, fue un artista plástico, mimo, diseñador ontológico, Ai Weiwei, Bateson, tremendo Bateson, poderosísimo. Entre otras cosas fue uno de los inventores de la psicología de la mente. Así que tiene que ver con tu trabajo que estás haciendo vos ahí. Pero Freud mismo, Bob Dylan, Buckminster Fuller, Stuart Brand. Miren este Brand, biólogo, militar y hippie, ¿no? Eso que decíamos de ideas contradictorias. Porque fue un buen militar, fue un buen hippie, viceversa. Fotógrafo, creador de la primera comunidad virtual que existe todavía, que se llama The Well, un visionario tecnológico, ¿no? Después los ubicamos, los que son artistas, que son más cerca de la ciencia, los que tienen que ver con la reflexión, los que tienen que ver con la acción. Para ser polímata implica tener un recableado neuronal, donde es importante la curiosidad, la inteligencia, la versatilidad, la creatividad, la unidad. Muy importante el tema de la unidad. Unificar varios hilos de conocimiento para mayor claridad y visión del todo, ¿no? Y con esto vamos cerrando en 2 minutos. Audio, por favor. Nos hacemos la primera pregunta. ¿Qué representan estas personas? ¿Qué tienen en común? ¿Por qué se destacan? Todas estas personas excepcionales son polímatas, es decir, personas que cuentan con ciertas características que están intrínsecas en relación con su capacidad de no atarse a una disciplina en particular, de ser inspiradores y resilientes. En un polímata se combinan habilidades de innovación, credibilidad, liderazgo, calidad de información de la sociedad y capacidad de integrar áreas de conocimiento para la gente de ideas transversales. Los polímatas aportan sobre todo una gran capacidad de polinización, fertilización y usar, llevando ideas, conceptos de un dominio a otro. Una persona que solo domina un ámbito de no tendrá un único modelo de categoría. Un polímata, en cambio, por el hecho de dominar varias áreas, dominará a la vez diferentes modelos de categoría individuales, que podrá combinar y trasladar de ámbito y contra respuestas y caminos diferentes. La creatividad es combinar. Bueno, vieron lo que dice el polímata, ¿no? Muchos modelos de categorías diferentes. Un último polímata que salió de nadie sabe de dónde, se llamó Oscar Schlemmer. Y fue un artista que pertenecía a la Bauhaus. Y creó en el año 1922, hace 101 años, un ballet muy especial, que se llamó el ballet triádico. Tendríamos que bailarlo acá, el ballet triádico. ¿Cómo era el ballet triádico? Era así.
En definitiva, lo que decía Schlemmer, vieron, el ballet es rehén de la tradición. El ballet es rehén. Bueno, las Smart Cities son rehenes de la tradición. Como Schlemmer, hay que liberarlas. Porque si no, las Smart Cities van a quedar en manos de tecnólogos, de planificadores urbanos, de diseñadores y de arquitectos, y no de nosotros. Por eso Anaïs Nin nos decía, no vemos las cosas como son, sino vemos las cosas como somos nosotros. Y si nosotros no pensamos las Smart Cities de una forma distinta, vamos a tener las Smart Cities que tenemos hasta ahora, que no son ni Smart ni Cities. Gracias. Bueno, bien, pues como siempre, Alejandro Pichitelli, provocador, ¿no? Nos mueve de la silla, nos hace pensar en miles de cosas al mismo tiempo. Tenemos 3 minutos, nada más, Alejandro. Hay uno de mis futurólogos favoritos, Ray Kurzweil, dice que, bueno, la singularidad está cerca, ¿no? Y que en esta década la inteligencia artificial o las máquinas de inteligencia artificial van a dominar el conocimiento humano y van a hacer todo lo que sabemos hacer nosotros, pero mejor. Y que en la década del 2030 vamos a usar nanobots para conectar nuestros neocórtex a la nube. Y entonces que la parte no biológica de nuestra inteligencia va a ser que la singularidad esté ahí. Y entonces vamos a estar en un mundo del que todavía no tenemos idea. Entonces dame en un minuto, 2, 3 frases, una reacción a esto que dice Kurzweil. Sí, bueno, Kurzweil es el creador de Singularity University y es una persona que efectivamente dice que en el 2030, 2049, un día de esos, la humanidad se va a dividir en dos. La gente que está con el nuevo chip, que van a ser superhumanos, y nosotros que vamos a ser subhumanos. Yo no voy a estar para esa época, por lo menos para el 49, así que no lo voy a ver. Pero frente a estas cosas, me parece interesante como hipótesis, pero creo que es altísimamente improbable. Y si fuera probable, lo veo mucho más distópico que utópico como él lo cree. Sobre todo porque la ciencia ficción nos muestra muchísimos ejemplos donde por querer jugar a ser dioses, terminamos perdiéndolo todo. Bueno, pues tenemos ahí material para seguir platicando estos días, ¿no? No nos vamos a aburrir. Muchas gracias, Alejandro. Gracias a vos. Gracias a todos. Cerramos el primer día de Smart Fest. Continuamos mañana. Muchas gracias. Gracias a todos.